Buenas noches y bienvenidos a Los Intocables en Distrito Televisión. ¿Cómo están? Penúltimo día de la semana, jueves 17 de noviembre de 2022. Arrecian las voces que piden ya la dimisión de Irene Montero, que está pues prácticamente sola. A las únicas que tiene a su favor es a la jueza Victoria Rosell, de la cual después hablaremos largo y tendido, a doña Ángela Rodríguez Pam, Pim Pam Pum, su número 2 del Ministerio, que ayer protagonizó un episodio lamentable en el Congreso. Parte os lo pusimos, bueno, pues una encerrona que le prepararon a Carla Toscano, a una de las diputadas más combativas de Vox, con la ayuda inestimable de la presidenta de la comisión. Esta mañana Irene Montero se ha vuelto a reafirmar en su postura y, bueno, pues ya no la apoyan, por supuesto, ni la facción socialista del gobierno, ni siquiera los jueces progresistas. Después escucharemos la voz de nuestro buen amigo Iñaki, de algún representante de jueces, como dicen ellos, jueces y juezas para la democracia, y por supuesto el palo que le ha pegado hace unas horas la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, que pide, entre otras muchas asociaciones y partidos políticos, ya su dimisión. Vox ha pedido la reprobación de la ministra. Enseguida abordamos todos estos asuntos con nuestros invitados de esta noche y nuestro primer invitado por Skype también, que ya está conectado. Antes, como cada noche, os recuerdo que podéis sintonizarnos de muy distintas formas en nuestras dos frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet, y para ello contáis con dos direcciones: www.eldistrito.es y www.distritotv.es. También en nuestros dos canales de YouTube, en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. En Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, o mensajes a través de WhatsApp nos podéis enviar al 669-728-673. Nos ponéis un mensaje: quiero información, y ahí pues les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Descargarse también distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire TV Stick que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi. Ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Os recordamos también en un instante una mención, la primera de la noche, del máximo interés. Hacemos municipio, creamos entornos más accesibles con mejores dotaciones y servicios, construimos nuevas infraestructuras para que todos los madrileños, vivan donde vivan, tengan las mismas oportunidades. Ese es el principal objetivo del programa de inversión regional PIR de la Comunidad de Madrid, al que se destinan 1.000 millones de euros, la mayor cuantía en la historia de este programa. Gracias a este PIR se están asfaltando y urbanizando miles de metros cuadrados de calles en diferentes puntos de la región. Por ejemplo, solo en la zona oeste esta actuación ha afectado a más de 100 calles de 22 municipios. Además, se han mejorado y modernizado hasta 28 infraestructuras culturales de 25 localidades, o se han renovado y construido 27 parques infantiles en 16 poblaciones. Pues comenzamos muy rápidamente. La ministra Irene Montero ha vuelto hoy, un día más, a poner en duda la imparcialidad y la profesionalidad de miles y miles y miles de jueces y de magistrados en España. La imparcialidad del sistema de justicia y la posibilidad, ha dicho, de que se revictimice a las víctimas dentro de este metalenguaje que utilizan los podemitas, ya sabéis. El fiscal general del Estado, que estaba esta mañana en ese acto que estáis viendo ahí, un acto bueno, pues contra la llamada violencia de género, organizado, entre otros, por el Ministerio de Igualdad. Álvaro García Ortiz, digo, ha manifestado que la Fiscalía está revisando las sentencias con vocación de respeto a las víctimas, dice el fiscal. Faltaría más. El fiscal general del Estado, y de respeto también a los valores constitucionales, hombre, don Álvaro, y a la ley, si ve usted qué tal, también estaría bien. La ley, que además de los valores constitucionales, pues normalmente dice lo que dice. Ni jueces para la democracia, ni la Francisco de Vitoria, que ha pedido ya la dimisión de la figura de la ministra de Igualdad, pero bueno, jueces y juezas para la democracia son de todas las asociaciones judiciales los más izquierdistas o los más progresistas. Ni siquiera estos ya apoyan a Irene Montero. Sus responsables llevan varios días expresando, hoy lo ha hecho Ascensión Martín Sáez, bueno, pues algo tan simple como que el Ministerio ha equivocado el tiro y que respetan la libertad de expresión, hasta incluso de la ministra, que lleva 2 días acusando a los jueces de prevaricar, pero que no entienden los jueces los ataques injustificados a los aplicadores
del derecho, que son los jueces, cuando una ley, siempre según palabras de la portavoz de Jueces para la Democracia, carece de técnica legislativa, lo que hace difícil, no, prácticamente imposible, aplicarla. El mundo judicial está sublevado y el Tribunal Supremo se va a pronunciar en menos de un mes para unificar doctrina. Bueno, esta es una de las derivadas, hay muchísimas, las vamos a ir desarrollando a lo largo de esta primera parte del programa de hoy, pero antes quiero saludar a nuestro primer invitado de esta noche, a Guillermo Martín Reyes, que es socio fundador de Alta Ley, abogados y economistas. Don Guillermo Martín Reyes, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos a estas horas de la noche, don Guillermo. Como decían antes los periodistas clásicos, alcance y contenido de todo este embrollo judicial, jurídico y político que tenemos, no tanto por sectarismo, que también, yo siempre insisto en lo mismo, sino por la impericia, por ser suave y ser educado, por no decir por el analfabetismo funcional de una ministra y su equipo, que no solamente nos han metido en un lío endemoniado a 47 millones de españoles, sino que está abochornando y poniendo en un serio compromiso, y fíjese usted que no soy yo sospechoso de defender aquí a la facción socialista del gobierno, a sus propios compañeros de gabinete y al propio Pedro Sánchez Castejón, si es que le importará algo que no le importa nada. Sí. No sé si me escucha. Sí, le escucho. No, su opinión, don Guillermo, acerca de este embrollo jurídico. Sí. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Bueno, la opinión acerca del embrollo jurídico es relativamente sencilla. Se ha utilizado una técnica legislativa deficiente, como bien se venía diciendo, en el sentido de que cuando lo que se quería era, o aparentemente se quería, empeorar o agravar por las penas, pues realmente lo que se ha hecho es lo contrario, que ya es difícil equivocarse tanto. Entonces, realmente, por el título político de convertir todo en lo mayor, antes había abusos sexuales y agresión sexual y se iban graduando las penas en atención a ese tipo de circunstancias, el abuso sexual menos grave y las agresiones sexuales eran para supuestos más graves, pues ahora simplemente al intentar aplicar las penas más graves a todo, pues lo que se ha hecho curiosamente y por legislar mal o incorrectamente es rebajar las penas. ¿Por qué? Pues porque todas las penas del Código Penal, o prácticamente todas, tienen un arco penológico. ¿Qué significa eso? Que cuando se condena a una persona se establece unos límites, un límite mínimo y un límite máximo. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, que es el de las agresiones sexuales, antes iba desde 6 a 12 años. ¿Qué ha ocurrido? Que al meter también los abusos sexuales en las agresiones sexuales, el límite ha tenido que bajar el límite mínimo. Por lo tanto, ahora va de 4 a 12. ¿Qué significa eso? Que todas las penas que fueron impuestas en atención al límite mínimo, bien por el límite mínimo o bien que se partía del límite mínimo para ir aplicando agravantes y subirlo unos años. Todas esas penas, conforme obliga la ley, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es una aplicación obligatoria de la ley, esto no es política, no es una opinión, no es una idea. Los jueces no es que opinen mejor o peor para rebajarle la pena o si ha sido muy bueno o muy malo. Un juez viene obligado, y esto ocurre constantemente, porque modificaciones del Código Penal ha habido muchísimas y seguirá habiendo, y siempre se hace lo mismo. Cuando se rebaja la pena, por ejemplo, ocurrió hace unos años con los delitos de tráfico de drogas, también ocurrió que se rebajaron muchas penas. Por lo tanto, toda aquella persona que antes fue condenada al límite mínimo, por ejemplo, de 6 años, ahora automáticamente y por imperio de la ley, no porque nadie tenga ese capricho, debe reducirse la condena a 4 años, es decir, 2 años menos. Con todo lo que ello implica, incluido salidas para permisos penitenciarios o incluso ya cancelaciones totales de pena, porque el que estuviera condenado a 6 y lleve cumplidos 5 ya estaría en la calle, porque habría cumplido incluso 1 año de más, conforme a la nueva ley. Por eso, pretendiendo hacer una reforma que agravara, curiosamente, pues se ha conseguido todo lo contrario.
Está claro. Pues don Guillermo Martín Reyes, muchísimas gracias, socio fundador de Altaley, abogados y economistas. Muchísimas gracias por su opinión y por atendernos esta noche. Cuídese, le envío un abrazo. Gracias a usted. Bueno, pues antes de abrir el debate, bueno, voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Pues vamos tan deprisa, porque tenemos tantos temas y tan poco tiempo. Podríamos hacer unos intocables cada día de 2 horas, no, de 4. Don Carlos Lacazi, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, Eurico, muy contento de estar nuevamente con vosotros y con todos los telespectadores de Los Intocables. Y yo de tenerte aquí. Ana Ruiz, ¿cómo estás? Que llevamos 2 o 3 semanas sin verte. ¿Estás ya restablecida de tus gripes y tus catarros totalmente. y tus cosas? Fenomenal. Encantada de estar aquí. Encantados de tenerte aquí. Don Luis Magán, ¿cómo estamos? Buenas noches, Eurico. Muy buenas noches, don Luis Magán, viejo compañero de fatigas y de batallas periodísticas y en el mundo de la comunicación. Dentro de un ratito llegará Pedro Luis Pedrosa también a ilustrarnos. Vamos a ir empezando. Vamos a despachar algunos testimonios. Tenemos un montón de testimonios. Si no todos, vamos a despachar los que podamos para también dar tiempo al debate. En primer término, ponedme ese pantallazo del Ministerio de Igualdad y algunas de las fotos del acto de hoy. Ya las imágenes ya las habéis visto. En esto se gasta la pasta el Ministerio de Igualdad en organizar observatorios contra la violencia doméstica y de género. Irene Montero, esto es el tuit oficial del Ministerio de Igualdad, que nos cuesta 573 millones de pavos al año, la construcción de una sociedad libre de violencias contra las mujeres y la erradicación de todas las formas de violencia machista es una cuestión de Estado. Gracias, Irene, porque precisamente lo que estás consiguiendo, como ya se ha repetido hasta la saciedad, ahí tienen a la figura haciéndose fotos con gente muy importante, que bueno, pues es un poco lo que les mola a ella, ¿no? A ella y a su secretaria de Estado, a doña Ángela Pim Pam Pum, hacerse fotos y esto de trabajar, de hacer política, y no te digo ya de atender a cuestiones legislativas con las que tanto a doña Ángela como a ella se les harán los sesos agua, pues les exceden un poco. Digo, gracias, Irene, porque has conseguido el objetivo completamente contrario, es decir, que salgan a la calle, no menos, hay 100 sentencias en revisión que sepamos de momento, la Audiencia Provincial de Madrid en distintas audiencias, violadores y gentuza de toda laya y que además van a seguir saliendo. Cójanse, por cierto, una crónica de nuestro compañero Rubén en Libertad Digital, o se van al tweet line de Carlos Cuesta y ahí lo pueden ver. Esto el gobierno socialista lo tiene con horror, pero lo tiene ya descontado porque en todo el año que queda hasta las generales, esto va a ir siendo un goteo de escarcelaciones, de violadores, de abusadores y gentuza, insisto, de toda laya, que estaban ya con condena en firme, con las condenas que establecía el Código Penal antiguo, gracias o por obra y gracia de doña Irene Montero. Vamos a escuchar, pues por ejemplo, vamos a saltarnos al ministro Marlaska, hoy le vamos a dejar descansar al pobre Marlaska. Vamos a ir a escuchar la voz de Ignacio González, que es un tío al cual conozco bien, es un juez muy progresista, muy de izquierdas, más cercano seguramente incluso a Podemos que al Partido Socialista, le conocemos bien y es buena gente y además un excelente profesional, pero hasta los señores representantes de jueces y juezas para la democracia, pues claro, han tenido que poner pie en pared y decirle a la ministra que por aquí va mal. Ignacio González. Recientemente se ha aprobado la famosa ley del sí es sí, que tiene por objetivo agravar las penas a los agresores sexuales, incluso reparar situaciones injustas que se han producido con la legislación anterior, en la que hemos asistido a hechos de especial gravedad y que no tenían una pena proporcionada, sino que eran unas penas menos severas. No obstante, se han producido algunos casos puntuales que ya habían sido advertidos por el Consejo General del Poder Judicial en su informe preceptivo al anteproyecto de ley orgánica de reducción de las penas en la nueva legislación. Lo que puede haber es que haya un importante número de solicitudes de revisión, pero creo que los casos están acotados y son muy puntuales. Bueno, vamos a escuchar también un total de Ángeles Carmona, del Consejo General del Poder Judicial, hace unas horas en sede parlamentaria, para que vean un poco pues cómo de cabreados y con razón están los jueces. En lo que va de 2022, 38 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. 26 menores han quedado huérfanos y otros 2 han sido asesinados este año. Hasta el 30 de septiembre se contabilizaron casi 133.000 víctimas en los juzgados de violencia sobre la mujer, cifras que siguen siendo inasumibles para una sociedad como la nuestra. Por eso debemos seguir trabajando y sobre todo unir esfuerzos y de forma coordinada caminar
en la misma dirección, que no es otra que la que conduce a erradicar la violencia machista y a procurar proteger a todas las víctimas. A ellas dedico este 8º Congreso. No quiero terminar mi intervención sin expresar mi apoyo a los jueces y juezas de toda España por su entrega, esfuerzo y profesionalidad en la resolución de los asuntos. Las mujeres pueden estar seguras de que nuestros jueces y juezas tienen una sólida formación y de que afrontan cada caso con enorme profesionalidad y con la sensibilidad y comprensión necesarias hacia las víctimas de cualquier tipo de violencia machista. Muchísimas gracias. Bueno, Ángeles Carmona evidentemente es presidenta del Observatorio Hasta el Mejor Escribano echa un borrón, que presentaba los objetivos de este 8º Observatorio contra la Violencia de Género, pero incidía también en algo que inciden mucho las señoras del Ministerio de Igualdad estos días, que es en volver a enviar al cole a los jueces para darles una formación específica en violencia machista. La mayoría de ellos piensan que están ya suficientemente formados. Vamos a escuchar, y luego ya abro el debate, a Agustín Martínez. ¿Quién es Agustín Martínez? Seguro que en cuanto le vean la cara le van a reconocer. Se ha hecho famoso, es un excelente abogado por ser el abogado de los condenados de la llamada manada. Y Agustín Martínez, pues bueno, explica cómo, pues gracias a esta ley, pues se han encontrado los abogados defensores, en este caso de estos acusados, pues con un regalo, pues que no esperaban, las cosas como son. Bueno, en principio le tengo que indicar que no, desde el despacho no estamos hablando de casos particulares y concretos por respeto a las personas que están cumpliendo su condena y que tienen derecho a su intimidad y evidentemente igualmente a su propia imagen. Desde el despacho se está planteando la posibilidad de presentar los correspondientes recursos de revisión a todas aquellas sentencias que se puedan ver afectadas por la aplicación de esta ley, mal llamada del sí o sí, quizás es probablemente de las peores leyes técnicamente hechas en el último espacio de tiempo, y que en este caso, en la medida que puedan afectarlas, pues, que pueda afectarles a estas personas, pues se presentará y se estudiará. En principio exactamente eso es lo que estamos estudiando y valorando, la practicidad de la presentación del recurso, y entendemos que en este caso concreto quizás solamente afectaría a uno de ellos por diferentes circunstancias que no vienen al caso. Bueno, y en la cuantía, en la cuantificación, pues simplemente en la reducción de los mínimos que se ha establecido en la ley, puede verse beneficiado en un periodo de tiempo que es indeterminado, pero que cualquiera que ha estado en prisión sabe que un día menos en prisión es un día ganado para su propia vida. Bueno, abrimos el debate. Don Carlos Lacaci, que es usted el jurista de la mesa. Mira, llevo toda la mañana espiando en redes sociales. Hay un montón de testimonios. Por ejemplo, los traigo de... Este además es común, lo puedes encontrar en muchas cuentas. Habla el abogado de A.S.I. autor de 4 delitos de abusos sexuales a niños. El mejor defensor de mi cliente se llama Irene Montero y es ministra de Igualdad. El pederasta, entiendo que es su cliente, ha pasado de 6 años y 9 meses de cárcel a 15 meses gracias a la ley de igualdad y ya ha sido excarcelado. Bueno, pues qué decir, que es un escándalo, pero es un escándalo que se sabía, entonces es un escándalo sin sorpresa, o por lo menos para los que nos dedicamos al mundo del derecho, y ya habíamos advertido que esa ley nacía mal parida, y nacía mal parida por varios motivos, Eurico. Primero, bueno, voy a hacer una observación, y es que el legislador en general normalmente carece de la formación jurídica que requiere el legislar, y para ello lo lógico, lo normal, lo que yo haría si no soy periodista es pues por ejemplo estar al lado del mejor periodista que me informara. Si no soy arquitecto, estar al lado del arquitecto mejor para que me asesorara. Si no soy abogado o jurista, contratar los servicios jurídicos, que para eso los tiene, de los órganos consultivos. Y esto, pues desde este ministerio del legislador no se hizo, o al menos si se hizo, se asesoraron muy mal. ¿Por qué? Porque primero, la ley no tenía una disposición transitoria que podría haber llegado a salvar estos casos con los que ahora nos encontramos. Es decir, toda reforma legal que se refiera a penas
de delitos ya tipificados que pretenda rebajar, normalmente se suele cerrar con una disposición transitoria que acota el tiempo del que pueden o no beneficiarse el reo. Es cierto también que por la propia retroactividad en favor del reo que el Código Penal en su artículo 2.2 prescribe, pues efectivamente si beneficia a los condenados es de aplicación. Por tanto, esto ya se sabía. ¿Qué podría haber hecho entonces el legislador? Oiga, pues mire, no haber puesto unas horquillas de penas más suaves, haberlas dejado como estaban, o incluso si se pretendía al agresor de las mujeres, agresor sexual de las mujeres en este caso, penalizarle, pues haber incrementado incluso las penas. Juan Carlos Quer, padre a su vez de Diana Quer, que en paz descanse, se le va la vida en ello y lleva muchos años pues proclamando que hay depredadores sexuales, como el que asesinó a su hija, que debieran de tener unas penas mayores. Él consiguió, con muchas firmas, la prisión permanente revisable. Irene Montero y su ministerio están en contra de la prisión permanente revisable. Están en contra de todo lo que sea endurecer las penas, pero paradójicamente luego demonizan a cualquier hombre que prácticamente por ser hombre y atentar contra una mujer, pues lógicamente quieren proteger a la mujer. Pues la chapuza que ha sacado su ministerio y ella a la cabeza es para hacérselo ver. Y por tanto, ahora esto que usted lee en Twitter, que me preguntaba, pues es que es una realidad. Es que nosotros mismos en nuestro despacho tenemos casos que ya estamos revisando, igual que aquí los compañeros han dicho, para ser de aplicación y rebajar esas condenas. ¿Qué derecho tienen? Porque la ley favorable al reo es retroactiva. Doña Ana Ruiz, no sé si está usted de acuerdo con toda la catarata de críticas que le está cayendo a Irene Montero estos días. Lo digo porque la parte socialista del gobierno, la señora Montero, fue la que abrió, como número 2 del PSOE también, ¿no? Además de ser ministra de Hacienda, pero el malestar, si lee uno las crónicas de distintos diarios hoy, es creciente entre los miembros socialistas del gobierno, porque, no digo yo, porque ya lo hemos dicho varias veces a lo largo de la legislatura con otros 1000 asuntos, que esto sea el que se va a llevar por delante al gobierno. Pero, hombre, en un año que les queda para las elecciones, con unos equilibrios tan inestables como hay en la política española, pues, hombre, no va a ser, desde el punto de vista de la comunicación y del relato, no va a ser precisamente pues, un buen aliado para el gobierno, si aspira a mantenerse, el que cada 15 días o cada mes salgan 2 o 3 violadores a la calle. Según ha dicho, y además esta ley fue aprobada en el Parlamento con 10 partidos, que aprobaron... Todos son corresponsables. Ahí todos, vamos a ir ahora. 10 y 4 ministerios. 4 ministerios en el que está implicada... El Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Colegiado, es decir, efectivamente. claro, esta es la ministra de Igualdad, pero sí, aquí son responsables todos. Sí, pero lo decía justamente porque desde el punto de vista comunicativo, ya de por sí una ministra que ha sido bastante... digamos, confrontada, puesta en primera línea, muy cuestionada sobre su papel, el que se focalice en ella. Efectivamente, esta ley nace del Ministerio como una reivindicación y una necesidad sobre algo que tú acabas de decir. Efectivamente, hay depredadores sexuales, hay una amenaza sobre las mujeres, una ley que sea pues, un paraguas o algo que pueda ayudarles en su seguridad. Pero en ellos, efectivamente, también está el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Asuntos Territoriales. O sea, hay 4 ministerios. El que se ponga, efectivamente, aunque ya llevará la defensa, pero hay más ministerios los que llevaron esta ley. Esta ley era un empeño personal de Irene Montero. Bueno, y ya salió en la defensa de que era una necesidad. Lo que también es cierto, y también lo ha dicho Ignacio González, es que son muy pocos casos los que van a llegar. Segundo, que cabe, bueno ya, pero cabe recurso. Las condenas siguen siendo condenas, o sea, no se evitan. Aquí tenemos a un jurista. Esto no evita que las condenas se borren, o sea, las condenas siguen intactas. El hecho de que efectivamente, o sea, una persona que se la ha condenado por esos delitos, esa condena... ¿Te refieres sí, al antecedente penal? Al antecedente penal, se mantiene. Pero puede salir a la calle. Sí, pero la condena está, claro. Y el antecedente penal lo tiene, o sea, no hay una limpieza, claro, ya, efectivamente.
Cabe recurso. Cabe recurso, o sea, no salen inmediatamente, tiene que haber recurso de la otra parte. Bueno, más que recurso es el recurso de revisión, efectivamente, porque es de forma individualizada. Sí, porque se va a ver caso por caso, claro, no es automático. Es que se da la sensación de que es algo automático. No es automático, tiene que haber recurso y luego el que sea el Supremo el que dicte esa jurisprudencia. Y luego también quisiera decir que la anterior ley tampoco era tan maravillosa. O sea, tenemos casos en el cual 2 policías también cometieron un abuso a una mujer, en el cual la violaron. Llegaron a un acuerdo, la condena era de 33 años y salieron con un acuerdo con un curso de educación sexual. Entonces, ni la anterior era tan magnífica, ni esta también tendrá sus lagunas y que también los juristas tendrán que ajustarlo y sobre todo el Tribunal Supremo. Sí, Carlos Lacaze, porque es el jurista, Ana, y luego les doy la palabra a Magaña Pedrosa. Una matización, porque efectivamente es que porque la ley anterior tampoco era lo óptima y lo preventiva, vamos a decir así, Irene Montero se cansó en decir que había que endurecer las penas, o si no endurecerlas, ella decía que había que hacer una ley que protegiera más a las víctimas, en definitiva. Pero no era por la condena en sí, sino porque había abusos en los cuales no existía ninguna pena para ellos. Correcto. Y ahora sí que lo hay. Bien, pero es que la contradicción y la paradoja que yo veo aquí, no yo, la realidad de los hechos, Ana, es que yo creo que la bandera que saca Irene Montero es ideológica, no jurídica, porque si fuera jurídica tiene ahí lo que el padre de Diana Quer, una niña que ha sido asesinada por un depredador que ahora ya cumple condena con prisión permanente revisable, gracias no a Irene Montero, sino a gente como el propio padre de Diana Quer y un montón de firmas que consiguió saliendo a la calle, porque esta señora Irene Montero no estaba a favor de la prisión permanente revisable, con lo cual no les interesa tampoco ir una cosa es contra permanente revisable y otra cosa es que ese señor salga a la calle, tiene una condena. Claro, hombre, solo faltaría que saliera a la calle, Ana. No es justo que hagas ese batiburrillo. No, si no es batiburrillo. Lo que quiero decir es... ¿Vas a entender que Irene lo que quiero dar a entender es, si se posiciona en pena para los depredadores sexuales, tiene a su alcance el mecanismo para no suavizar las penas. Ya he dicho antes que el fallo de esta reforma ha sido que han suavizado las penas, que podrían haber mantenido la horquilla y no hubiera pasado esto. Pero el máximo no está tocado. Bueno, pero el mínimo sí, y han pero el máximo no. Bueno, os voy a interrumpir. Vamos a hacer un mínimo corte de publicidad, que quiero escuchar también a Luis Magán y a Pedro Luis Pedrosa, que ya ha llegado, y ahora mismo le daré las buenas noches como él merece. Bueno, se las doy ya, don Pedro Luis Pedrosa. Gracias, Eurico. Muy buenas noches. Vamos a publicidad, un instante, nada, medio minuto, y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo.
Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues continuamos. Estábamos elevando la temperatura de la mesa. Don Luis Magán, ¿cómo lo ve? Bueno, pues lo veo, tristemente, lo veo que las víctimas hoy son más víctimas por culpa de quien quiso defenderlas más y mejor. Evidentemente es una responsabilidad, como bien decía Ana, no solamente de 4 ministerios y de los diputados que la votaron, sino fundamentalmente es una responsabilidad colegiada del Gobierno de la Nación y en última instancia de su presidente, el señor Pedro Sánchez. Este ministerio, y encabezado por la señora Montero, ha ido cometiendo errores importantes, no tan importantes y con tanta dimensión como la que estamos viviendo esta ley, pero recuerdo que ha cometido errores de bulto que han puesto en tela de juicio la actitud profesional y de sensatez que tiene que tener un gestor público del nivel que requiere un ministerio. Y aparte del error que ha cometido con esta ley, que en definitiva la avala y la abanderaba ella, viene ahora la ley trans, que también puede crear muchísimas polémicas y muchísima controversia. La fortuna de este gobierno es que
los escándalos que produce el propio gobierno van tapando los anteriores escándalos. Es decir, en menos de una semana, es decir, yo recuerdo aquí, hace una semana que estábamos discutiendo también otros temas, teníamos... Sedición, no, tal. exacto, antes de eso, teníamos, hace una semana estábamos hablando de la dimisión de Marlaska. Eso ha desaparecido, ha desaparecido de la actualidad. Pero entre la dimisión de Marlaska y la dimisión de la señora Montero ha existido la polémica, una polémica muy elevada, con el tema de la reconversión de la ley de sedición y de malversación. Y tenemos a Griñán ahí en el medio. En cualquier caso, yo creo que deberían dejar Podemos, que ya lleva suficiente tiempo en el gobierno y en la gestión, no solamente en la gestión política, no solamente en el activismo político, deberían dejar de actuar como si estuvieran en una asamblea de la Facultad de Políticas y dedicarse a gobernar. Pedro Luis, el MM, que nos vamos conociendo la temperatura más todavía si cabe. No me pellizque, no me pellizque. No, sí, quiero provocar. Bueno, lo primero es que esto es preocupantísimo, ¿no? Porque entonces ya no solo se perdonan a los sediciosos, a los corruptos, los ladrones ya hace rato, porque aquí cuando entran a casa de un anciano que tiene una escopeta y el señor se defiende, el que va preso es el anciano. Sí. Entonces ya dentro de poco, si eres padre de familia, profesional, vas a ir preso. Porque aquí se han alterado los valores. O sea, aquí los buenos son los malos y los malos son los buenos. Eso es lo que está ocurriendo por encima de todo, o sea, lo más evidente. En segundo lugar, gobernar en función de dos cosas, de la ideología y de la ambición, es tan peligroso como tener tos y a la vez ese malestar estomacal que te lleva al baño a cada rato, ¿no? Porque es lo que sale. Si tienes tos y tienes eso otro, que no lo voy a decir, pero todos me entienden, pues es como estás gobernando. Terminas haciendo todo un reguero de todo. Y con unas leyes que proponen una falsa libertad y una falsa protección, porque están sustentadas sobre supuestos que son falsos. Entonces, yo no quiero ver cómo entra en controversia esto, porque todos son contradicciones. Cómo entra en controversia esto del sí es sí con la ley de violencia de género, con la ley trans, porque todas están sustentadas en supuestos falsos. Entonces dicen que la violencia tiene género, pero luego con la ley trans te dicen que el sujeto objeto de la violencia no tiene género porque puede ser lo que le dé la gana, pues entonces veamos cuántas contradicciones en lo sucesivo es que vamos a encontrarnos con la aprobación de estas leyes. Y por supuesto, como el surdaje patrio, bueno, el surdaje de cualquier parte del planeta es así, nunca son responsables de nada, siempre la culpa es de otro. Ahorita la culpa es de los jueces, que son machistas. Y los abogados que defienden a violadores. Cuando a mí me dicen, bueno, eso le llaman hasta donde yo sé debido proceso, ¿no? Porque tú cometes un crimen y así tú lo confieses, tú vas con un abogado frente al juez, ¿no? Pero esto es lo que suele ser en un Estado de Derecho, salvo en la cabeza de algunas podemitas que dicen que los abogados son machistas si defienden a un violador, si defienden a un asesino, claro. Estos no tienen derecho y a la tutela judicial efectiva me imagino que tampoco. Entonces, cuando tú tienes esto, ¿qué te consigues tú además? Te consigues una patulea de propagandistas bueno, iba con lo de las responsabilidades. Cuando a mí me dicen, no, es que ya va, es que esto no es la ministra, esto han sido 4 ministerios y han sido 10 partidos, es que es peor. Es que es aún mucho más grave que haya pasado por todas estas instancias, que haya pasado por 4 ministerios, que haya pasado por un consejo de ministros, que haya pasado por el Parlamento y que a pesar de todas las ya muy evidentes fallas, vacíos y contradicciones que tiene la ley, todavía me quieran decir, y con esto termino. Lo que pasa con el surdaje es que uno cuando pretende hablar de política aspira a 2 cosas, ¿no? Honestidad intelectual. Y de intelecto muy poco y de honestidad mucho menos. Entonces morirán huyendo hacia adelante. No reconocerán un solo ápice
de error en lo que han hecho. Lo malo, Pedro Luis, es que muramos todos. Un instante, Carlos Lacaci, no, te doy la palabra y después seguimos escuchando algunos testimonios. A mí me gustaría romper una lanza, que duda cabe. Usted ha hablado de mi colectivo, de los abogados. Bueno, estamos muy acostumbrados. Sí, porque también dispara contra ustedes. Está muy claro y lo que quiero decir, como estamos acostumbrados al derecho de defensa, pues por lo menos defendernos nos sabremos defender. Pero quiero romper una lanza en favor de los jueces. Los jueces y magistrados, en su inmensa mayoría, y me consta porque cada día en juzgados de instrucción veo con mis propios ojos cómo ejercen su función responsable e independiente de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que es su función, con independencia. Que se les llame fachas, que se les llame que no están formados de forma despectiva, que se vayan a formarse. Creo que ha pasado todas las líneas rojas Irene Montero frente a un poder, que es el judicial, que tendría que tener un respeto al menos como el del legislativo y el ejecutivo, porque vivimos en un Estado de Derecho, usted lo ha dicho, con división de poderes, y hay que respetarlo y saber respetar. Pues era oportuna esa intervención de Carlos Lacaci. Vamos a escuchar dos testimonios y luego continuamos. El primero, por su dureza, Iván Espinosa de los Monteros le ha pegado un repaso hace unas horas a la ministra de Agárrate y no te menes, aparte de anunciar distintas iniciativas del grupo parlamentario de Vox, siendo lo más importante de las cuales, en el supuesto que estamos tratando, la reprobación de la ministra. Vamos a escuchar a Iván Espinosa. Sí, portavoz, ¿qué tal? Hemos conocido una última hora y es que el abogado de La Manada pues está planteando aprovecharse precisamente de esta ley para beneficiar a sus clientes. Quería saber qué opinan ustedes. Los abogados están para defender a sus clientes dentro de los límites de la ley y esta ley se lo permite. El problema no son los abogados, el problema no son los jueces. El problema es una legislación que pone en peligro a las mujeres y que está hecha a la medida de los delincuentes. De la misma manera que la rebaja del delito de sedición está hecha a medida de los sediciosos, de la misma manera que la posible rebaja o desaparición del delito de malversación está hecha a medida de los malversadores, está claro que esta ley que favorece a los pedrastas, a los violadores, está hecha a medida de los violadores. Luego, como digo, el problema está en el Ministerio, el problema está en la ley, el problema está en la ideología de género, que es una barbaridad y que está dotada, como digo, con casi 600 millones de euros por este Gobierno y por una ministra tremendamente incompetente, que yo no entiendo cómo tiene todavía la entereza de salir a la calle y que no se le caiga la cara de vergüenza. Pero cada mujer que vea a esa ministra, que la vea la cara, sabe que ha puesto la seguridad de las mujeres en peligro con esta ley que favorece a los violadores. Y de eso ya no hay ninguna. Bueno, vamos a escuchar a la portavoz también del principal grupo de la oposición, el Grupo Popular, Cuca Gamarra. Y sin duda alguna lo que sí les trasladamos desde el Partido Popular a las mujeres españolas es que pueden estar tranquilas con el trabajo y la labor que desarrollan nuestros jueces y magistrados. Con lo que está claro que no podemos estar tranquilas es con este Gobierno, que son los únicos responsables de todo lo que está pasando, así como aquellos grupos que apoyaron esta ley. El Partido Popular lo dijimos desde el primer momento que este efecto podía producirse y que iba a producirse. Se estaba a tiempo de reaccionar. Ahora mismo hay consecuencias que ya no se van a poder revertir. Sin embargo, lo que sí que pedimos además, y en ese sentido presentamos ayer una proposición no de ley, es que de manera urgente se proceda a modificar esta ley para que ninguna conducta delictiva tenga pena menor que lo que tenía con el Código Penal antes del cambio que esta ley ha producido. El precio de ver a delincuentes sexuales y violadores beneficiarse de una ley que tenía que proteger a las mujeres es, sin duda alguna, el precio de pactar con el populismo. Y lo que queda claro es que no sale gratis. Y no sale gratis porque está rebajando penas o está sacando a delincuentes a la calle. Y este error no lo va a pagar la ministra. Este error lo están pagando las mujeres abusadas que están viendo cómo sus agresores se benefician de una ley que lo que tenía que haber hecho era protegerles.
Bueno, pues lo podemos decir en más idiomas, pero es que yo creo que como todos decimos lo mismo, casi todos, pues a lo mejor el problema lo tiene el que va en contra de los 400, pues se ha metido en dirección contraria en la autopista y no al revés. Vamos y continuamos, hacemos otra ronda de intervenciones y vamos liquidando este tema, porque en fin, pero no deja de ser el tema seguramente de la semana y desgraciadamente de mucho más tiempo. Casi nadie al aparato. Esta mañana, hace unas horas, colgaba un tuit Macarena Olona, abogada del Estado, que algo sabrá de esto, un tuit en su tweetline. Dice Macarena Olona, presidenta de la Fundación Igualdad Iberoamericana. 24 de diciembre de 2021. Se aplicó toda la maquinaria para que los diputados aprobasen cuanto antes la ley que hoy saca a los violadores a la calle. Sigue diciendo Olona, lo que ya comentaba antes don Carlos Lacaci, con una simple disposición transitoria se habría evitado lo que ya se advirtió entonces, pero la foto, termina Olona su tuit, era lo importante. Y ahí tienen, pues, en fin, la famosa foto con el sellito, porque era lo importante del Ministerio. Gobierno de España, violadores a la calle. Vamos, estos en cambio a lo suyo, aquí el dato no mata relato, pero estos van a lo suyo. Pantallazo de Echenique. Están en una burbuja, viven en una realidad paralela. Buenos días. Sigue habiendo, dice el figura, ciertos jueces machistas que están bajando ilegalmente, dice el científico este del CSIC, que empezó en Política en Ciudadanos, las penas a violadores repugnantes, repugnantes, esto de adjetivar, que lo hacen los malos periodistas y los políticos estúpidos. Ahí tienen a uno. La derecha mediática les aplaude y la progresía mediática se pone de perfil porque analizan que es contra Irene Montero o ya han parado. Don Carlos Lacaci. Gracias, porque es que iba... Es que le estaba viendo usted removerse en la silla. ¿Sabe qué pasa? Que es que esta declaración, mediante un tuit público, es gravísimo. Grave porque insulta, injuria y calumnia. Y porque efectivamente, claro, o sea, al final está echando a la sociedad pues hacia los jueces, que lo único que están haciendo es aplicar la ley, cumplir con su función, como antes he dicho. Irene Montero, el señor Echenique, los jueces tendrán la última palabra de si quieren emprender alguna acción. Incluso el Consejo General del Poder Judicial, que por cierto, aunque esté muy denostado por la forma en la que se tiene que nombrar a los vocales, que está politizada también, pero de su función, la del Consejo General del Poder Judicial, digo, es precisamente el defender a los jueces y magistrados cuando hay ataques tan evidentes como los que aquí está viendo. Son presuntos delitos, desde mi punto de vista como abogado, de injurias y de calumnias. Por tanto, los jueces, que también saben defenderse, qué duda cabe, y la ley la conocen mucho mejor que el señor Echenique e Irene Montero, pues sabrán las oportunas acciones que les corresponde hacer. Yo les animo a ello y desde luego les defiendo y todo mi apoyo. No necesitan defensa porque saben muy bien, pero mi apoyo, insisto, a todos los jueces y magistrados que en su inmensa mayoría son pulcros, independientes y hacen su función pues de la mejor manera que saben. Bueno, todas las asociaciones de jueces han salido en contra de las declaraciones. Francisco de Vitoria ha pedido la dimisión de la ministra hace unas horas. Pero incluso Jueces y Juezas para la Democracia, una asociación minoritaria dentro de la magistratura y cercana, digamos, un poco a los planteamientos del Gobierno, ha pedido también una recalificación de la intervención de la ministra. No se puede decir, una ministra de verdad no puede decir, para tirar el balón para adelante ante la metedura de pata de su propio ministerio y probablemente de su liderazgo, que todos los jueces, todos los togados son fachas. Y prevaricadores. Es que lo más grave es que les está llamando prevaricadores a la cara. Eso es absolutamente tremendo. No podemos permitirnos tener en el Gobierno personajes así. Pero vuelvo a repetir, que decir, pasado mañana olvidaremos lo de la señora Montero porque probablemente este presidente haga el indulto al señor Griñán y tengamos otro nuevo escándalo, que eso nos da el reflejo, digamos, un poco del vértigo en el que nos hemos metido en esta legislatura. En cualquier caso, de verdad, lo que deberíamos de solicitar los ciudadanos de a pie a nuestros gobernantes es un mínimo de sensatez, que pausen, quiero decir que esto no es el ritmo de Internet, no es el ritmo de las redes sociales que quieres que te pongan un like inmediatamente. La gobernanza tiene que ser un ejercicio de sosiego, de templanza, de sensatez, que en ningún momento, de verdad, y no es ánimo de criticar a una ministra por ser mujer, que por cierto, paréntesis, la mayor parte de las revisiones de condena lo han hecho juezas, no jueces.
Es decir, en estas han salido juezas. Sí, están dando la salida y rebajando las penas juezas, no jueces. Cierro paréntesis. Y ellos, me refiero a este ministerio y en concreto a Irene Montero y a su pandilla de señoras que la acompañan en ese ministerio, cuando hablan en este caso, en esta crisis, no hablan de como otras veces estudiantes y estudiantas, médicos y médicas, no, hablan de jueces simplemente, ¿no? De jueces y juezas. Entonces, por favor, seamos... que digamos, en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la gobernanza, seamos un poco más sensatos. Ana Ruiz. Estoy de acuerdo con tus palabras, Luis, pero evidentemente y creo que también es parte de un Estado democrático el que puedan hablarse y calificarse, porque los jueces también lo hacen frente al Poder Legislativo, si hay algún tema en el que no están de acuerdo. O sea, estaría... Sin insultar. No, sin insultar. Ana, sin insultar. No, pero Libertad sin insultar. de expresión, Ya, sin claro, insultar. pero el concepto machista creo que no es un insulto. Pero lo de facha y prevaricador, ya, regular de insulto, un poquito insulto. Pero a lo que vamos, o sea, el hecho, y es verdad que en nuestro país han tenido que ir adaptando y dando esos cursos, porque sí que es un sesgo la visión machista en esa interpretación, porque los jueces interpretan la ley. O sea, el cuerpo legislativo, lo que decía Cuca, jueces y magistrados, las mujeres pueden estar seguras porque jueces y magistrados, los jueces y magistrados pueden aplicar la ley sobre un poder legislativo que es el que legisla. O sea, tienen unas leyes porque hay un poder legislativo que dan ese cuerpo orgánico. Entonces, no es sacan sus propias leyes, sino y por eso es un Estado democrático y esa separación de poderes. Pero la visión, el poder hablar sobre el trabajo de otro de los poderes, claro que se va a poder hablar, ¿cómo no? Se va a poder criticar sin insultar, efectivamente. Pero que el sesgo machista ha estado en nuestro país y se ha dado esos cursos. Por lo mismo, hemos tenido pues juicios en los cuales se le ha preguntado a la acusada, en este caso a la víctima, cómo iba vestida, y hasta en los cuerpos de seguridad también. Entonces, todo eso hemos tenido que ir revisando, realizando un poco. Pero sí, ya hay los juzgados, principios, ahora mismo y ya hay era lo que juzgados decía, muy especializados muy en violencia sobre totalmente. la mujer, Pero eso y ha tienen la tenido, formación esa perfecta. formación ha sido necesaria para poder tener otra Bien, perspectiva, sí, porque era pero ya está, necesaria. no hace y a lo falta que decir decía, fórmense. a lo que decía Luis de jueces y que sean juezas, es que también hay juezas machistas, ¿por qué no? Igual que hay hombres machistas, hay mujeres machistas ayer a Carla también. Toscano la pusieron de no chupa de nada. nómine. No solamente la señora Pim Pam Pum, la número 2 de Irene Montero, sino la presidenta de la comisión, que la tenía también de parte la secretaria de Estado. La llamaron machista y tal. Le doy la palabra a Pedrosa. Adelante, don Luis, adelante. Solo un datito. En 15 de las 16 comunidades autónomas hay más juezas que jueces. Sí, Perdóname. es un dato. No hay problema. Pedrosa. Yo estoy muy apenado por mi señora madre, porque ella es fanática de Manolo Escobar, y si tú te pones ahorita a revisar esto... La minifalda. No, es que cualquier letra, por un beso que le di en el cuerpo, también, viva el vino y las el mujeres, lo que sea, entonces resulta que Manolo Escobar es machista. Pero sí, por un beso que la di, me vi en el penal del puerto, ¿no? ¿Cómo era aquello? Si yo llego a saberme Pero Luis preso, se ríe, le pues, lleno un de clásico, besos hasta el conoce la canción, corazón. como yo. Ay, qué machista soy, Dios mío. Mira, la verdad es que tú a esta gente le quitas la palabra machista, fascista, racista, a Franco y Aznar homófobo, les has fastidiado. y no tienen nada que decir. No tienen nada que decir. O sea, esta gente, esta generación, estos zurdos delicaditos, ¿verdad? La próxima vez me voy a traer un frasco de Copertone, ¿sabes? Bien. Para De la Aftersat, piel, ¿no? Sí, para untarnos que bien. no vaya a ser que tengan lesiones epidérmicas, ¿no? Pero esta gente, tú le quitas eso. Ellos adoran su libertad de expresión. Pero cuando sienten que sus argumentos ya no tienen más recorrido, de una vez te califican. Eso sí, cuando tú les pones un calificativo, producto de sus actos y no de lo que uno piensa, entonces sí uno insulta. Y es que la verdad es que en el ejercicio de la libertad uno tiene que estar dispuesto a ser ofendido y también tiene que correr el riesgo de ofender. El problema está cuando a ti todo te ofende y te inventas cosas que no son más que el producto de una agenda ideológica. Entonces, ¿cuál es esa agenda ideológica? Es dividir. Entonces, si eres hombre, machista.
Si vas a la iglesia y tal, que de paso, no, lo voy a dejar para el otro bloque. Si vas para la iglesia, facha, ¿verdad? Si tú dices, aquí otro señor me llamó a mí racista por un comentario que hice de la sanidad pública. Yo estoy casado con una india peruana, ¿ok? Cosa que no harán ellos. Que de paso cuando tú vienes y le dices, yo vengo de tal lado, te dicen, no, yo soy europeo. O sea, yo soy la raza superior, porque son profundamente... O sea, esto es una cosa que se llama efecto proyección. O sea, todos mis vicios y mis debilidades, te los agarro y te los zampo a ti. También efecto embudo, lo ancho para mí, lo estrecho para los demás. Pero lo que yo estoy yendo al argumentario, ¿no? Jueces machistas. Viene acá don Luis y nos aclara que el 60, no sé, 59, 51%, no sé, pero que mayoritariamente los jueces son mujeres y entonces vienen y nos replican, no, es que las mujeres también son machistas. Claro. Manda, vale. Oye, ahí está, machista. Ya va. Pero que lo diga usted que realmente es algo ideológico, a mí se va a poner la medalla. Claro, ya me llamaste machista por segunda vez en la noche. Qué bien. Me traje porque yo estando tú aquí, yo sé que tú recurres a eso. Pero me llama la atención que además es que diga, no, es que tachan con insultos, pues es usted el que comienza, los izquierdosos, nunca le he escuchado en una palabra, les falta... una palabra madre para la izquierda. Jamás. Si ustedes arrancan... Entonces, que diga que la izquierda, mire, digo, pero bueno, la izquierda ideológico es todo en la vida. Bravo, todo en la qué vida bueno. Entonces acepten y respeten que hay gente que no piensa como ustedes. Claro, que lo acepto. Y entonces dejen de inventarse calificativos que no existen, ¿verdad? Porque el fascismo nació y murió con Benito Mussolini. No me diga. ¿Okay? Sí, mire, pues creo que en Europa queda todavía varios, mire, ver, pero no sé si va a le ser reitero, mire, con el surdaje, ¿verdad? Con el surdaje, honestidad intelectual. De intelecto nada y de honestidad mucho menos. Claro. Entonces, bueno, nos vamos a divertir mucho esta noche. Tiempo muerto. Quiero hacer una pregunta a la Cathy. Vamos a ver, antes decía Carlos una cosa que está muy puesta en razón. La mayoría de los miembros, 350 paisanos, en la Cámara Baja, en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, que forman parte de eso que se llama el Poder Legislativo, que en realidad es un apéndice del Ejecutivo. Cito siempre a mi llorado Antonio García Trevijano. Es decir, porque al final las leyes las aprueban unos tíos que aprietan un botón porque son unas leyes que vienen del Consejo de Ministros, ¿no? Esto es así, vamos a ver, vivimos en una partitocracia, no en una separación real de poderes. Incidimos mucho en el secuestro del Poder Judicial y no tanto en la abducción del Poder Legislativo por parte del Ejecutivo. Continúo. La mayor parte de los paisanos que se dedican a este asunto de legislar no es que no sean abogados, es que no tienen la formación mínima necesaria. ¿A qué voy con esto? Esta mañana escuchaba un monólogo de mi compadre impagable, de los mejores que le llevo escuchados en mucho tiempo, de Carlos Alsina. Y claro, dejaba a Pachinadie a los pies de los caballos, a un tío que aprobó 2 o 3 asignaturas de peritaje industrial, porque le pregunta el otro día, ayer o anteayer, Iñaki López en La Sexta, por todo este lío y tal, y Pachi, campechano nadie, pues dice, bueno, pues con este tono que tiene el de chavalote de Portugalete, vamos a tomar unos zuritos y tal. Bueno, pues oye, a ver, que si al final pasa esto que usted dice y salen pues no pasa nada, pues la reformamos y ya está, y a otra cosa y tal. La reformamos y a otra cosa. Tú fíjate el conocimiento que tendrá este paisano, y este es el portavoz del grupo mayoritario de la Cámara, que son 120 escaños. Eurico. La ley que ya nos quedó claro, oye, que teníamos 3 juristas en la mesa, que no se puede reformar, hay que derogarla. Correcto. Y hacer otra. Correcto, no sé si es el mismo, pero déjame que... Pero es que esta gente es tan así. Tú acabas de nombrar a García Trevijano, ¿verdad? Sí. Esta gente ha convencido a Escotado, a Gustavo Bueno y a Trevijano en facha. O sea, es tan ideológico que han convertido a estos 3 individuos bueno, aquí hasta Pepe Sacristán le llamaron facha, y a Joaquín Sabina, a 3 de los más grandes: Gustavo Bueno, Antonio Escotado, no el Tratado General sobre las Drogas, sino el concepto de lo que es ser liberal de Antonio Escotado y de Antonio García Trevijano. Carlos Lacaci, claro, este es el nivel. Es una barbaridad porque, miren, primero, efectivamente, como usted ha explicado, ha dejado abierto... Ayer hablamos un rato de ese asunto, ya, cómo no se puede reformar. No, esta ley ya está en el BOE. Está en el BOE y habría que hacer una nueva con las mayorías. En cualquier caso, volvemos a recordar, ya siempre se aplicaría la favorable
Y como esta ley ha estado ya un solo día en vigor, pues sería lo que Sí, eso es lo que iba a referir, que el problema está en que, como hemos dicho, por la retroactividad en favor del reo, todas las penas que favorezcan a los ya condenados y que no haya habido una acotación por esa posible disposición transitoria que antes me refería, es de plena aplicación. ¿Qué ocurre? Que incluso ahora, claro, desde la oposición, porque están viendo a ver cómo pueden enmendar este error, porque es un error de bulto, pero no hay posibilidad para ello. Y lo que dice la oposición, entre otros el Partido Popular, bueno, cuando yo llegue al poder, pues la derogaré y haré una nueva. Sí, pero es que cuando usted llegue al poder hay un montón de depredadores sexuales o condenados por agresiones sexuales que estarán pudiendo delinquir nuevamente en la calle. Esos delitos son muy graves. Nos vamos a publicidad y volvemos en un minuto. Damos por zanjado este asunto y vamos a abrir un melón que sé que a Pedrosa especialmente le va a resultar caro, es decir, muy querido. El melón sanitario, no se lo pierdan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.